Bien, vamos a dar inicio. Le enviamos saludos a nuestros hermanos que nos siguen a través de YouTube. Saludo a todos mis hermanos, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Les envía bendiciones a ti y a toda tu familia. Y quiero iniciar esta palabra que quiero entregarte en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo, le voy a cargar a mi esposita si me atiende la niña, 1:8, no sé quién le comisó, 1:8 de Hechos. Dile a tu hermano, Hechos. Dios quiere hechos, hermano. Ya no palabras, quiere hechos. Aleluya. Dice 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Puedes levantar tu mano derecha y decirle, Padre, envía tu Espíritu Santo sobre de mí para que me revele, Señor, la verdad y pueda ser verdaderamente un testigo para la gloria de tu nombre y así anunciar las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la palabra aquí, testigo, es la palabra mártir. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, cuando tengan poder a través del Espíritu Santo, es para que ustedes sean mártires, que se sacrifiquen por la palabra, que se sacrifiquen por lo que van a hacer. Y bueno, esa palabra no nos gusta mucho a nosotros, ¿no? La palabra mártir. Pero Dios te habló para ser un mártir, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No el mártir como el mártir que te imaginas tú, de estar llorando o de estar sufriendo, sino de ser un mártir, un hombre que va a resistir para llevar testimonio a las naciones. Amén. Bien, esa palabra va a ser la base. Pero a mí me sorprende la vida de un mártir, de un testigo, de un hombre que anunció el evangelio llamado Felipe. ¿Y Felipe? Es conocido Felipe el evangelista. No es el Felipe, discípulo de Jesús. Es Felipe, un hombre que fue llamado para anunciar las buenas nuevas. Pero quiero que veamos cómo empezó su ministerio. Hechos capítulo 6 nos habla de este hombre. Hechos 6, versículo 2. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguen de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, de Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Ahí está, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí aparece Felipe. Quiero que veas cómo este hombre empezó su ministerio y después en qué se convirtió. Felipe empezó sirviendo mesas. Felipe empezó de sirviente. ¿Sí me escuchas? Comienza su ministerio este hombre de mesero, limpiando, trapeando, sacudiendo, pero Dios empieza a transformarlo. Dios vio su corazón de Felipe en el servicio de las mesas y ahí el Señor supo que le iba a ser un grande evangelista para la gloria de su nombre. Amén. Mira, capítulo 8, pásate al capítulo 8, versículo 5, dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Ahí empezó de sirviente, pero ahora empezaba a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
oyendo y viendo las señales que hacía. Oye, un hombre mesero que empezó trapeando, que empezó sacudiendo. Mira cómo Dios lo estaba llevando para ser un mártir, para ser un servidor de él. Ya predicaba la palabra de Dios. Y no solamente eso, hacía ¿qué? Señales, prodigios, maravillas. Aleluya, dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿A través de quién? De Felipe, hermano. De un hombre que empezó limpiando, de un hombre que empezó ahí sacudiendo las mesas, que empezó ahí en el servicio. Ahora es un hombre usado por Dios. Así como a ti, como a mí. Dios nos quiere usar en estos tiempos tan difíciles, hermano. Y le hablo en especial o que se den cuenta, tú que sirves aquí en la iglesia, que todo tiene una recompensa. Dios lo pesa, Dios lo ve, Dios lo mira. Tú que estás de portero, tú que te dedicas a trapear, que te dedicas a poner la mesa, que te dedicas a acomodar las sillas, mira cómo Dios desde ahí empieza a ver que tú puedes ser un instrumento útil para la gloria del Señor. Aleluya. Dile a tu hermano, hermano, a usted Dios lo quiere usar. No se desanime. Dios lo quiere hacer contigo. Y más cuando tú sirves, hermano. Ahí en la puerta, en los baños, en donde sea. Amén. No esperes un nombramiento. No esperes una ordenación. Dios lo va a hacer. Versículo que sigue, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué llevó Felipe a esa ciudad? Gozo. Gozo, hermano. Versículo 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía ¿qué? La magia. Era un mago, era un brujo en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Aleluya. A este oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. A través de un brujo. Mira, mejor a veces los brujos hacen señales que los cristianos, hermano. Mejor un brujo deja más impactado a una persona que un cristiano. Y hoy tiene que cambiar eso. Dios te quiere usar a ti. El versículo que sigue dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, aleluya, ahí está un hombre que estaba trastornando una ciudad, un hombre que estaba impactando la ciudad. Llevó un cambio a esa ciudad, quitó el engaño a una ciudad, rompió un espíritu de brujería. Un hombre que empezó limpiando mesas, que anunciaba. ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban muchos hombres y mujeres, hermano. Aleluya. Pero cuando creyeron perdón, el que sigue, por favor. También creyó, ahí está. ¿Quién creyó? Simón el brujo. Un brujo se impactó del poder que no tenía límites, se impactó de un poder tan grande de Dios a través de Felipe. ¿Qué? Creyó. ¿Qué creyó? Y si hay aquí un espíritu de brujería, hermano, hay que cortarlo. La brujería trabaja a través del hechizo, del encantamiento. Puede operar a través de una mujer, pero no te voy a hablar de la brujería. Y habiéndose bautizado, ¿qué hizo el brujo? Creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito de ver cómo Dios usaba a un hombre que empezó a sirviendo mesas. Oye, iglesia, hasta un brujo fue transformado. Dios te quiere usar a ti. Vuelve a decir a tu hermano: Dios te quiere usar a ti. Por eso es que le digo a los hermanos: estoy limpiando las sillas y nadie viene, nadie me ayuda. Tú hazlo. En Cristo todo tiene su recompensa. Sirviendo a Jesús tenemos un galardón precioso. De veras, hermano. De veras. Y después de todo esto, Dios los lleva a un desierto, al desierto de Gaza, a un desierto grande, seco, árido, para ahí
usarlo grandemente. Capítulo 8, versículo 26. Vamos rápido. 8:26. ¿Estás conmigo? Dice, un ángel, si estamos ahí, un ángel del Señor le habló ¿a quién? Al mesero, hermano. ¿Quién le hablaba? Un ángel de Dios, un ángel del Señor. Y le dijo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Y volvía sentado en su carro y venía leyendo ¿a qué? El profeta Isaías. Mira, hermano, ahí se encuentra un etíope. Se encontró un africano, para que me entiendas. Se encontró un negrito. Y no era cualquier negrito, hermano. Era eunuco, era un hombre que estaba encargado de los tesoros de la reina. Era un funcionario importante. Era un hombre de confianza. Era cuidador de los tesoros, de las finanzas de un reino. Era influyente. Pero era negrito, hermano. Usted no haga acepción de personas, usted predíquele a todos. Y venía leyendo ¿qué? Isaías. Y venía de Jerusalén. Pero este hombre tal vez venía de adorar, pero se quedó con hambre. ¿Cuántos se van con hambre todavía de Dios? Se quedó con hambre que, ¿sabes qué hizo? Consiguió un pergamino. Él no tenía acceso a ese pergamino. ¿Cómo le hizo? Tal vez con sus influencias, yo no lo sé, pero consiguió un pergamino para seguir leyendo al profeta Isaías. Usó su influencia este negrito. Este hombre venía de Jerusalén, pero esa hambre lo hacía buscar más. Hermano, cuando uno tiene hambre de Dios, busca más. No se cansa, no se aburre, no se duerme. Y dice el versículo 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Aleluya. ¿Qué harías tú, hermano? No era fácil. No era fácil que se acercara a ese funcionario. No era nada fácil predicarle la palabra, pero el Espíritu Santo de Dios le animó. Dile, el Espíritu Santo te anima. O me anima. Amén. El Espíritu Santo lo empujó a este hombre. Este hombre a lo mejor, como era importante, a lo mejor traía guaruras. A lo mejor traía un séquito de hombres que lo cuidaban. No iba solo. ¿A poco iba a ser fácil que te acercaras? Pero el Espíritu Santo, ¡pum!, empujó a este hombre que empezó sirviendo mesas. Hermano, te hago una pregunta. ¿A quién le has predicado el Evangelio? ¿A poco no nos hace así? 5 ministerios, ¿no? Acercarnos a predicar la palabra de Dios. Pero este hombre, empujado por el Espíritu Santo, fue a predicarle. Dios un día nos va a llevar al desierto, hermano. Dios nos va a poner gente a la cual no queremos hablarle del Señor. Ahí está Alberto, yo nunca le quise hablar del Señor. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Me empujó y le vas a hablar porque le vas a hablar. Y doy gracias a Dios que hasta la fecha está aquí. Y a veces Dios nos va a llevar a desiertos, a lugares inexplorables, a lugares secos, a lugares que pensamos nosotros humanamente no va a pasar nada, pero Dios nos va a mandar con un propósito de hablar la palabra. Dile hablar la palabra. Dile a tu hermano, háblela. ¿O qué hablamos, hermano? ¿Qué hablamos? Aleluya. Ahí en el desierto Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sabes qué? Sobre todo nos va a sacar de nuestra comodidad. El desierto es una muestra de que un día Dios nos va a sacar de nuestra comodidad. Pero es para hacer algo grande, algo importante. Y te digo algo, hermano, es el tiempo de hacerlo. La iglesia tiene que crecer, pero tienen que salir los evangelistas, los Felipes de aquí de casa de Dios y del puerta del cielo, que tengan la llenura del Espíritu Santo y que no tengan miedo de ir a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué vamos a decir? Ay, es que está negrito, mejor no. Ay, es que está muy feo. Hermano, versículo 30 dice,
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero, ¿te imaginas que le hubiera dicho? ¿Te imaginas decirle eso a ese hombre? Oye, ¿entiendes lo que lees? No era fácil, hermano. ¡Qué atrevimiento! Pero Felipe acude rápido y le pregunta algo poderoso a este hombre. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope, el negrito, le contesta con otra pregunta. ¿Y cómo podré? Si alguno no me enseña. Hermano, ¿cómo vamos a entender este llamado si no hay quien nos enseñe? Tú ya puedes enseñar. Tú ya puedes enseñar. Tú no. No, tú también puedes enseñar. Es que lo estoy puliendo a tu nativo, lo estoy haciendo enojar. Cuando me dicen, no me haga enojar, ¿qué creen que hago? ¿Cómo se llama eso? A psicología al inverso. Sonríe, joven. Felipe acude rápido. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Dile a tu hermano, Dios lo pudo enseñar. ¿Sabes que los 5 ministerios, uno de los ministerios más importantes que debemos de tener todos nosotros como cristianos es el de maestro? Maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, pero uno de los ministerios que nosotros que tenemos ya tiempo en la iglesia es el que tenemos que empezar a ejercer nosotros, es el de la enseñanza. De perdida le puedes enseñar a las personas el amor de Dios. De mínimo le puedes enseñar a una persona el arrepentimiento, ¿sí o no? Versículo 31, él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara, ¿qué? Mira, hermano, yo aquí puedo ver, número 1, si estás anotando, es que Dios siempre tiene un propósito perfecto para todas las personas. Propósito perfecto. ¿Por qué? Porque aquí Dios escoge a Felipe. ¿Sabes qué puedo ver aquí? Escogió a Felipe, al mesero, al limpiador de mesas, para que empezara a preparar el camino para llevar la palabra a Etiopía. Oh, Señor, qué tremendo. No, Dios tiene un plan perfecto, un propósito perfecto para nosotros. Dios tiene un propósito perfecto para ti. Para que lleves la palabra, hermano. Para que anuncies las virtudes de aquel. Para que anuncies las buenas nuevas. Dios no se equivoca. Y podrás decir, ¿yo? Sí, tú. You talk to me. Sí, tú. Dile a tu hermano, usted. Muévelo, por favor, está durmiendo. Usted, es usted. Estaba confirmando el ministerio de Felipe. Por eso es conocido Felipe como el evangelista. Y lo importante, lo que te quiero transmitir, es que empezó limpiando mesas. Empezó trapeando, empezó sacudiendo, pero ahí empezó a ejercer su ministerio. Y este ministerio es de llevar el evangelio a África. Eso está tremendo, hermano. Es poderoso lo que te estoy diciendo. Y quiero despertar, que el Espíritu Santo de Dios te llene de veras. Era un servidorcito de mes. Y aquí nos trapeamos, y nos enojamos. ¿Por qué no nos ayudan? Para mí toda la bendición. ¿Sí? Hace rato que acomodamos las mesas, le recordé a mis hermanas. Recuerdo cuando estaba con el apóstol, saludo, y me ponía, nos acomodamos las mesas y me decía, no, así no. Y le decía, ya sé, pastor, yo ya sé cómo van. No tengo retraso, yo sé cómo van. Y acomoda las mesas. Y después él venía y las volvía a acomodar. Y ahí empezamos. Siempre a mí me gustaba servir, hermano. Iba al baño, checaba que hubiera papel, iba a ver si había jabón, iba y dónde estaba la despensa, llevaba ahí el jabón, y ahí estaba. Es más, le quería cargar su maleta de no sé qué tanto traía, ahí cargarle la maleta, cargar lo que necesitara el pastor. Dios vio que él iba a servir poderosamente, ¿sí o no? Escucha esto, hermano, si soy obediente al Espíritu Santo, Él va a tener el control de todo lo que yo haga. Y algo más,
Lo que tú hagas en este lugar para Dios nunca será jamás en vano. Lo que tú inviertas, lo que tú des, lo que tú hagas, no será en vano. Al contrario, aquí Dios va a confirmar su propósito perfecto para ti, para mí, para ti, para aquel, lo va a confirmar el Señor. Pero es que ahora ya no hemos evangelizado, hermano. La otra vez yo estaba evangelizando a una persona y bueno, ya hasta se me estaban olvidando. Dije, Señor, yo no quiero. Porque eso fue lo primero que el Señor puso en mí. Yo fui a evangelizar Granaditas. Ahí está Alberto, ahí está Toño. Evangelicé 700 locales. Habían más de 3,000 personas en Granaditas. Yo no me detuve, hermano, a predicarles. Bajo injurias, bajo groserías, bajo varias mentadas que me decían, miles de apodos que me ponían. Eso no detenía el impulso del Espíritu Santo para andar predicando la palabra de Dios ahí en Granaditas. No me detenía. Que salta para atrás, que aleluya, que toca puertas, que tanta cosa, hermano, que pusieron. Estaba de moda la película del Padre Amaro. Todos los cristianos decían, ahí viene el Padre Amaro. El hermano Sol y la hermana Luna, mira, ahí vienen. No nos detenía eso. ¿Por qué? Porque sabía que había un plan perfecto para mi vida. Y te digo algo, algunos de los de Granaditas, algunos, escúchame bien, pocos son los que permanecieron en el Evangelio. Y yo no dudo que a través de ellos, uno de sus familias, uno de sus hijos va a ser un gran profeta, va a ser un gran ministro, va a ser un gran apóstol y llevarán la palabra a sus colonias. Uno o los que sean, 2 o 3. Mira, iglesia, si tú estás en crisis en este momento, no importa. No importa. El Espíritu Santo te va a decir a ti y a mí qué es lo que tenemos que hacer. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. El desierto fue el escenario de este milagro. ¿Sí o no? Esta casa puede ser el milagro para ti. El milagro para ti que acabas de venir. Esto que en la iglesia parece que ni forma tiene, puede ser el milagro que tú necesitas. Aleluya. Él se va a mover en el lugar que menos nos imaginamos, hermano, para mostrarte tu propósito. Y te va a usar para que tú bendigas a otros. A ver, dile a tu hermano, hermano, Cristo le ama. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo, hermano. No necesitas tanta teología. No necesitas tanta homilética. Cristo te ama. No se ha olvidado de ti. Cristo te ama. Ese es el evangelio que yo predico. Ese es el evangelio el cual Dios me mostró que anunciara en Tepito, en Granaditas, La Morelos. Diles que yo les amo. Ni te metas en tantos problemas. Dile que yo les amo y que morí por ellos. Eso era todo, ¿no? Hechos 8:31, estamos ahí, ¿no? Hasta el 31. Y le dijo, ¿cómo podré saber si no hay quien me enseñare? Y rogó Felipe que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondido el eunuco a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, aleluya, comenzó a decirle desde la escritura y le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús, hermano. ¿Te fijas que lo único que tú tienes que hablar a las personas es el sacrificio de Jesús? Y que lo hizo ¿por qué? Por amor. Aquí estaba siendo tocado el corazón del etíope. Aquí el corazón del etíope empezó a compungirse, empezó a latir. Y yo no dudo que aquí verdaderamente el etíope recibió a Cristo. Mira, hermano, tal vez quiero pensar que el eunuco cuando fue a Jerusalén empezó a ser tocado su corazón en público, así como ahorita, así, con varios. ¿Verdad? Pero aquí fue confirmado su corazón del eunuco con una persona que estuvo junto de él. ¿Sí lo entiendes?
Es una gran bendición que le tocó a este africano. Era una gran bendición y era un privilegio tener a alguien que le enseñase la escritura. Aleluya. Ustedes tienen un privilegio. Dile a tu hermano, si quieres. Tener junto a alguien que le enseñase. Y así, a través de ese toque, se llevó el evangelio a África. Dios liberó a un país, hermano. Felipe no podía ni conocía África, pero Dios ya le estaba diciendo a dónde iba a ir. ¿Sabes dónde murió Felipe? En África. Lo amarraron a un tronco de árbol y lo flechearon. Ahí fue el mártir Felipe. Pero, ¿por qué se llevó el evangelio a África? Porque un hombre le predicó a una persona. Qué importante, de veras, hermano, es tener a alguien que nos predique, que nos enseñe. Yo escuché la palabra en Amistad Cristiana en un auditorio de 2,000 personas. Yo la escuché. A lo mejor ni me conocía a nadie. A lo mejor no tuve muchos hermanos ahí a quien hablarle, o con quien compartir el pan, o con quien orar, o con quien juntarme. 2,000 personas en un auditorio. Yo ahí escuché por primera vez la palabra. Ni me conocen. Pero ¿sabes qué? A través de ese toque del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me empujó para que yo llevase la palabra Granaditas, para que yo llevase la palabra La Morelos, a que yo llevara la palabra La Gómez Farías, a que yo llevara la palabra San Pablo, a que yo llevara la palabra a tantos lugares que me ha llevado el Señor, tal vez pocos, pero Dios me usó para llevar la palabra ahí. Como te quiere llevar a ti. Tú puedes llevar la palabra. Es importante, hermanos, que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empieza a llenar desde el servicio. ¿Cuántos conocen a John Wesley? Es un hombre que llevó el Evangelio a todo el mundo, hermano. Fue impactado la palabra de John Wesley. Y me impacta el testimonio de John Wesley porque él escuchó la predicación de un pastor, hermano, que estaba, ¿cómo se llama la palabra esta? Oprimido, que estaba deprimido. De un pastor que estaba desanimado, de un pastor, hermano, que estaba lastimado, de un pastor que pensaba que ya no iba a pasar nada en su iglesia. Ese día John Wesley fue a una reunión y a través de la predicación de ese pastor deprimido fue tocado el corazón de John Wesley. Y John Wesley llevó el evangelio, y John Wesley lo llevó con fuego, con Espíritu Santo, llevando el evangelio a todo el mundo, y Dios lo usó como el mejor misionero de toda la historia del cristianismo. Señor de la gloria. También estaba viendo el testimonio de Luis Palau. Luis Palau es un evangelista internacional. Ha estado en estadios en Argentina, en todo Centroamérica. Es una bendición. Es el apostolado que tiene Luis Palau. Y Luis Palau recibe, fíjate, hicieron un campamento de jóvenes, una iglesia grande, y en el campamento de jóvenes solamente fueron 12 jóvenes, de 200, de 300, solamente fueron 12 jóvenes, y los pastores de ahí estaban tristes porque no habían ido todos. Pero ¿quién crees que estaba ahí? Era Luis Palau. Y Luis Palau es tocado a través del Espíritu Santo en ese campamento. Y mira cómo Dios lo usa ese hombre. Nicky Cruz, un pandillero del Brooklyn que movía pandillas en los años 70 a través de un hombre flacucho, de un hombre desnutrido llamado David Wilkerson, va y predica la palabra en el Brooklyn y es tocado el corazón de Nicky Cruz y empieza a llevar el evangelio a toda Norteamérica. Está tremendo eso, hermano. Yo no dudo que un día aquí saldrá alguien que el Espíritu será tocado por el Espíritu Santo y va a ser usado para llevar la palabra de Dios. Con eso me conformo con uno. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito.
Esto me recuerda a Marcos. Mira, vámonos a Marcos para leer la palabra, porque me va a decir que no leímos la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35, creo que sí o no. ¿Estás ahí? Ok. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Mira cómo es Dios. ¿Qué te dice? Y cuando Dios te dice que vas a pasar del otro lado, es porque vas a pasar del otro lado. Tiene un propósito. No te vas a quedar como estás. Él te quiere llevar a otro nivel. Pero a veces decimos nosotros, mejor aquí me quedo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, se levantó. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca a tal manera que la barca se anegaba. Oposición, di oposición. Había un propósito a donde los quería llevar Jesús, pero te digo algo, había una oposición. El enemigo va a levantar tempestades, hermano. En el propósito que Dios tiene para ti, el diablo, que Jehová lo reprende, va a querer ahogar, anegar tu vida para que no se cumpla ese propósito. ¿Por qué me dice eso, pastor? Versículo que sigue. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento. Ahí está. Si hubiera sido una tempestad por Dios, no tiene por qué reprenderla. Jesús la reprendió porque el diablo se estaba oponiendo a que no se cumpliera el propósito en la vida de un hombre. Lo reprendió y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué más dice? Pásate el versículo que sí. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuántos tienen fe? Pues, capítulo 5. Vamos a ver el propósito, porque había oposición. Capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar. ¿A dónde? A la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, ¿qué más dice? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu que... Ahí está el propósito, hermano. Jesús, en contra de todo, fue en busca de un hombre que le iba a servir. Fue en busca de un hombre que iba a transformar 10 ciudades, hermano. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabes por qué el Señor te ha traído todo este tiempo? ¿Por qué te dio una silla? ¿Sabes por qué te está hablando? Porque tiene un propósito especial para ti. Se levantaron mares, tempestades, huracanes, porque no quiere que se cumpla ese propósito, hermano. Había un hombre que estaba como endemoniado, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Estaba endemoniado. Los demonios lo tenían esclavizado, lo tenían atado, amordazado. Parecía que no había un propósito para este hombre. Parecía que este hombre se iba a morir así. Pero Jesús sabía que había un propósito en él diferente. Dile a tu hermano, no se va a morir así. Gritando, dando voces. Ahí dice que nadie lo podía sujetar. Pásate al versículo 13 para no tardarnos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus, ¿qué? Salieron de ese hombre, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Oye, hermano, ¿cómo es posible que este hombre tenía 2000 demonios? Y a veces nosotros pensamos que ya fuera. No, es un proceso. Bueno, sí se puede liberar a una persona así, mira. Si quiere. Pero a veces no queremos, nos queremos quedar con un demonio. Es que está bonito. Tiene los ojos pispiretos, está bonito el demonio. ¿Cuántos eran? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y mira, vamos a algo que sigue. Versículo 15.
14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y dice, vienen a Jesús y ven al que había sido, ¿qué? Atormentado del demonio, y que había tenido una legión de demonios, sentado, vestido y en juicio cabal. Y les dio miedo, hermano. Entonces, ¿cuál era el propósito? Jesús sabía que en esa región había un hombre que no daban un peso por él. Había un hombre que había sido desechado. Había un hombre que había sido abandonado ya en los sepulcros. Que no había esperanza, que no había solución para él. Pero Jesús dijo, yo tengo un propósito para ese hombre. Así como ti para mí, hermano. ¿Cómo es posible que el Señor se fijara en Granaditas, en el local 558? Ahí hay un hombre borracho, drogadicto, un hombre perverso, un hombre mentiroso, un hombre vanidoso. Ahí hay un hombre que no sirve para nada, que ya ni amigos tiene, que su esposa lo quiere dejar, que se quiere suicidar, que quiere asesinar a alguien. Ahí hay un hombre, pero a mí me sirve, dijo el Señor, y voy a ir por él. Y fue por mí, hermano. Por eso es cuando me vieron sano, limpio, transformado, vestido. Damos miedo, hermano. Por eso nos dejan de hablar. Porque tienen miedo cómo hablamos, cómo caminamos, cómo expresamos, cómo ejercemos la autoridad, hermano. Les da miedo. Dios tiene un propósito para ti. No sé de dónde te sacó. No sé de dónde te trajo ahorita en este día para decirte que tiene un propósito para ti. Y uno de los propósitos principales es de que tú seas un evangelista, de que tú seas un profeta, de que tú seas un pastor, de que tú seas un instrumento útil para la gloria de su nombre. Amén. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más pasa? Y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos. Por eso no andes comiendo carne de puerco, ¿no? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos a Jesús, hermano. Así es la gente. ¿A quién quieren que le soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijeron? Oye, yo veía lo de las mujeres, hermano. No, ya no. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogase. Señor de la gloria. Es increíble, hermano, esto. A ti te sacó, hermano. Mira, te lo voy a decir. No sé de dónde te sacó el Señor, pero a veces te tienen que rogar a ti que vengas con Jesús. A veces nos tienen que rogar o te tienen que rogar, decirte, sé agradecido con el Señor. 1, 2, 3, ¡auch! Te tienen que rogar que ofrendes, te tienen que rogar que diezmes, te tienen que rogar que vengas al servicio, te tienen que rogar que toques, te tienen que rogar que barras, te tienen que rogar, hermano. Pero este hombre, tocado por el Espíritu, en su juicio cabal, ya lleno del Espíritu Santo, dijo, déjame estar contigo. Mas Jesús, ¿qué le dijo? No se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y empieza por tu casa a arreglar lo que habías destruido. Lo que ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia. El que sigue. Y se fue. Y escucha. Y comenzó a publicar, o sea, empezó a predicar, a anunciar las buenas nuevas en Decápolis. Decápolis era 10 ciudades. Empezó a predicar este hombre en 10 ciudades, hermano. El propósito de este hombre que se estaba muriendo en los sepulcros era que era un gran evangelista, y Jesús lo sabía. Tú no te vas a morir en los sepulcros, tú eres un evangelista. Para eso te creé, para eso te santifiqué, para eso te escogí, para que tú fueras un evangelista en 10 ciudades. Señor. ¿Y sabes qué empezó a anunciar? Su testimonio. Porque dice ahí,
Fue a 10 ciudades y empezó a decirles cuán grandes cosas había hecho Jesús. ¿Y qué hacía la gente? Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuándo vamos a evangelizar, hermano? ¿Cuándo vamos a tomar el gran llamado? ¿Cuál fue el primer texto que leímos? ¿Qué decía? El primer texto que iniciamos la palabra. Y estarán llenos de poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán mártires en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión. Para eso nos llamó el Señor. Pero ya no queremos decir. ¿Sabes por qué no predicamos, hermano? La verdad, por nuestro mal testimonio. Y luego los traemos y luego nosotros mismos los andamos corriendo. Comenzó a predicar este hombre en 10 ciudades. Puedo ver que Dios no hace acepción de personas. A ti y a mí nos habló para eso. El Gadareno, el Negrito, Nicky Cruz, Luis Palau, John Wesley alcanzaron misericordia, hermano. Dios rompe todo, ¿cómo decirles? Todo racismo, y no hace acepción de personas. Hechos 10:34. ¿Tienes ahí? Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. ¿Qué dice ahí? Y a veces nosotros les queremos predicar nada más a los que nos caen bien. Queremos hacer estudios nada más con los que nos caen bien. Queremos hacer tanta cosa. ¿Será acepción de persona? Un día aquí quisieron hacer puras mujeres ahí, y me decía un hombre: ¿y puedo entrar? Pero por supuesto que sí. Se ha metido ese espíritu que vimos el día de antier en el Zócalo. Se ha metido ese espíritu, hermano, fuerte. Aquí no hay club de mujeres o club de hombres. Aquí somos una iglesia de Cristo. No hagamos acepción de personas. Voy a terminar. No hace acepción de personas, ¿por qué? Para alcanzar su perfecto propósito. Ahora te pregunto, ¿quieres encontrar el propósito perfecto de Dios? Son tres consejos nada más. Número 1, Efesios capítulo 5 versículo 18. Y el consejo número 1 es: vive lleno del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, en el cual ¿qué? Hay disolución. Antes bien, ¿de qué estamos llenos, hermano? Eso es lo primero. Quiero encontrar mi propósito verdadero. Tengo que llenarme del Espíritu Santo. Tengo que estar lleno, no a la mitad, no 3/4. No, tengo que estar lleno del Espíritu Santo para encontrar el propósito verdadero de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo no va a haber nunca barreras, nunca va a haber obstáculos. Va a haber oportunidades. ¿Va a haber qué? ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Que se fue una familia, que la iglesia no viene, que yo veo una oportunidad para empezar a evangelizar personas. Que no han venido la familia sultana, la familia perengana. Esta es una oportunidad para mí, para ejercer mi llamado de evangelismo, para salir a las calles y publicar las buenas nuevas del Señor. Es una oportunidad. Al final una persona el domingo me dijo: es que estoy decepcionado. Y digo: el Señor no se decepcionará de nosotros, hermano. No me dijo decepcionado, no, es desanimado. ¿Sí sabías que cuando una persona dice estoy desanimado, está diciendo ya no quiero vivir? ¿En serio? En la Biblia esa palabra es traducida, no me acuerdo
la traducción en el hebreo, pero es, ya no quiero vivir. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos, ay, es que estoy. Ya no. Y lo animé, hermano. Porque ese espíritu de Dios me dice, levántame ese cabezón. Ahí está. No, gracias. Y luego cuando se iba le dije, ¿te digo algo, hijo? ¿Quién me anima a mí? ¿Y ves qué así? Pastor, aquí estoy. Aquí estoy para perder a llevarle unas manzanas y ánimo. Las quiere con crema deslactosada y con... Ánimo, pastor. Ánimo, pastor, ¿qué pasó? Como que no los animo a que me animen, ¿verdad? Pero bueno, número 2. Primero, llénate del Espíritu Santo. Número 2, tienes que conocer la Escritura. Imagínate que Felipe no hubiera conocido la Escritura. Imagínate que Felipe no supiera o no encontrara el pasaje que estaba leyendo el eunuco. Qué triste ver que las personas le preguntan a los cristianos y los cristianos no sepan contestar porque ni siquiera saben dónde está escrito eso. Qué tristeza, de veras, hermano. Conoce Josué 1:8. Mira, vamos a ver Josué 1:8. Qué triste es ver que el pastor le pregunte a los ancianos de la iglesia y no sepan contestar lo que dice. A veces pensamos que con nuestro testimonio es todo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas conocer las Escrituras para encontrar el propósito de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que le está escrito, y entonces, como resultado, harás prosperar tu camino en el cristianismo. Vendrá una transformación, vendrá una bendición. Número 3. No solamente compartas, hermano, discipula. No los emociones solamente, discipúlalos. Felipe no fue a emocionar al eunuco, lo discipuló, lo convenció, hermano. No lo entretuvo, lo discipuló. Aleluya. Voy a terminar. Marcos, ¿todavía hay tiempo? Marcos 16, con eso termino. Marcos 16. El último versículo de Marcos 16:15, ¿qué dice? 16:15 dice, aleluya. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. La comisión es que tú y yo tenemos que empezar a predicar el evangelio de poder, el evangelio que restaura, el evangelio que libera y el evangelio que sana. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Predica el evangelio. Ve y trastorna una ciudad. Ve, trastorna tu familia, trastorna tu colonia, trastorna a los tuyos. Es el tiempo de ponernos sobre nuestros pies y empezar a predicar la bendita palabra de Dios. Empieza a ser discípulos, empieza a ejercer tu llamado de ministro, de cristiano, de evangelista, pero empieza a ejercer. Te lo encarezco en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Le podemos dar un aplauso a nuestro Señor Jesús.